Hola a todas las personas que están viendo este video. Vamos a explicar lo que es el sistema operativo Ubuntu 22.04, el cual es una distribución de GNU Linux, la cual es gratuita. También se puede pagar a través de donaciones en su sitio web oficial. Tenemos aquí abiertos varios programas ya directamente para empezar a trabajar cómo se hace la instalación. Primero vamos al explorador, el cual es el explorador Falcon, donde ya tenemos abierto la página del sitio web de Canonical, que es la empresa que se dedica a realizar esta distribución. Aquí vemos el logo de Canonical, que se dedican a hacer esta distribución de Linux. Tiene varias distribuciones con distintos entornos gráficos, como pueden ser Kubuntu, Subuntu, Lubuntu y Ubuntu, que es el que estamos utilizando. Como pueden ver aquí, ya abriendo la página, en la parte de descargas ya nos manda directamente a la descarga de la última versión, que es la 22.04 Yummy Jellyfish, que significa algo así como medusa llena de mermelada o medusa de la suerte. La palabra Yummy tiene diferentes significados en los diccionarios de inglés. Depende mucho del contexto. En este caso, yo me quedo con el de mermelada, creo. Sería el más adecuado. Canonical, por lo regular, a las distribuciones de Ubuntu les pone nombres extraños de animales a cada una de sus distribuciones, las cuales van en orden alfabético. Por lo regular siempre salen dos distribuciones, una en abril y otra en octubre. La de abril siempre es la .04 y la de octubre es la .10. Por lo regular, la que se queda como la que tiene mantenimiento a largo plazo, normalmente es la .04, que es la que sale en abril. En este caso es la Jellyfish. Eh, aquí tenemos la parte de descargas, pero ya lo tenemos descargado en nuestra computadora. Entonces aquí en downloads podemos ver las que hay para escritorio, servidor, para internet de las cosas, IoT, en cloud, para la nube también. Nos vamos a la de desktop. Aquí podemos ver que hay diferentes links de descarga para Ubuntu. Por ejemplo, si buscamos Kubuntu, por ejemplo, es otra versión de Ubuntu, también de Canonical, la cual tiene un gestor de entorno gráfico diferente. Es decir, es el entorno donde nos movemos. Por ejemplo, en el caso del que yo estoy utilizando, tiene Genome. Para el caso de Kubuntu es el sistema KDE. También está Subuntu, el cual también lo podemos buscar aquí. Subuntu igual tiene un entorno diferente de entorno gráfico. Eso lo analizaremos en otra ocasión. Es el sistema XFC, el cual es un poco más ligero que Genome y que KDE. Entonces, si tienes una máquina que tiene pocos recursos,
tal vez te convenga más la versión de Ubuntu que la de Kubuntu o Ubuntu. También hay otra todavía más ligera que es Lubuntu, la cual la buscamos aquí en su página oficial. Y pues en casi todos los casos tenemos la versión de x86 y la de 64 bits, que es la AMD 64. En todos los casos, pues como son derivadas de esta distribución muy popular también que es Debian, eh, tienen por lo regular, siempre están con soporte continuo. Entonces casi no vas a tener problemas con estas distribuciones para usuarios que no utilizan mucho Linux. Pues sí es una buena opción para ir comenzando a utilizar este tipo de sistemas operativos. Ya para más expertos ya hay otro tipo de distribuciones, como puede ser Arc. Vamos a buscar en su página oficial Arch, Arch Linux. También lo puedes descargar, pero no te lo recomiendo si no sabes todavía nada de software libre, porque en esta distribución tú puedes instalar todo desde cero. Es un Linux desde cero, no vas a tener entorno gráfico. Inmediatamente tienes que ir configurando cada una de las cosas, es más personalizable y pues es una muy buena opción, pero de inicio no la recomiendo. Tal vez con la práctica ya puedas utilizar este tipo de distribuciones más complejas. También Arch Linux tiene foros, es muy segura, tiene este su instalador igual, donde lo puedes descargar de la misma página, pero te recomiendo por el momento que utilices distribuciones como Ubuntu o Linux Mint. Mm, Ahora, de este tipo de sistemas operativos, todos están basados en GNU Linux. La diferencia es que algunos tienen, para poder funcionar, tienen algunas partes de software privativo, o sea, no es software libre. El software libre es aquel que, que le da libertades al usuario de modificar y de distribuir el software libremente. Aquí, como se puede ver en la página oficial de GNU, lo que tenemos es que consta de 4 libertades, que es la libertad de ejecutar el programa como uno lo desee, de estudiar el funcionamiento, de redistribuir copias, de distribuir copias de las versiones modificadas a otras personas. Entonces, cuando tú utilizas software libre, mm, pues hereda estas libertades al sistema operativo. En el caso de Ubuntu, pues utiliza a veces algunas librerías que no son libres. Entonces, pues sí hay gente que dentro de lo que es el software libre no, no le gusta esta idea, porque sienten que contaminan los ideales de lo que es la filosofía de este software. Entonces, pues existen distribuciones que son puramente software libre, pero tienen el problema que a lo mejor no son compatibles con mucho del hardware que tienes, por ejemplo, como puede ser una tarjeta Nvidia. En Ubuntu tienes que investigar qué tarjetas gráficas son compatibles, ya que Nvidia, por ejemplo, ya tiene algunos drivers que se adaptan a este tipo de tarjetas gráficas. Mientras que para otros
sistemas operativos a lo mejor no los tenga. Entonces tienes que investigar mucho esos detalles. Em, También lo que tenemos aquí pues es la página de GNU, la página de descarga. Ya tenemos abierto algunos programas, por ejemplo Simple Screen Recorder, que sirve para grabar el escritorio de la pantalla o lo que nosotros necesitemos. Es gratuito, lo puedes instalar directamente de los repositorios de Ubuntu. Ya hay mucho software que ya está es como un tipo de store como la de Android, donde tú puedes descargar aplicaciones gratuitamente, pero en este caso pues es software libre, solamente es para la computadora y en muchos casos solamente para este sistema operativo. También tengo el explorador de internet Falcon, y tengo abierto VirtualBox, que es para hacer máquinas virtuales. O sea, vamos a instalar el sistema operativo teniendo activo una versión de Ubuntu. Para los que no saben de sistemas operativos, yo ya tengo instalado Ubuntu y aún es como emular una computadora. O sea, con la máquina virtual es como si estuviera emulando una computadora, y en la cual yo voy a instalarle el sistema operativo, y es como si funcionara una computadora dentro de otra. Obviamente los con recursos más limitados, porque pues no puedes ocupar todos los recursos, ya que se van a repartir entre la máquina virtual y la máquina física. Entonces aquí vamos a instalar nuestro sistema operativo, el cual pues como ya expliqué lo descargamos de la página oficial. Para hacer la memoria donde descargaríamos nuestra página, nos podemos meter a esta página de Balena Etcher. Yo utilicé este software. Hay versión para Linux, macOS y para Windows. Como se puede ver aquí en la imagen, aquí está para descargarlo. Yo ya lo tengo descargado. Entonces nos metemos a descargas. Aquí, bueno, te va a mandar un archivo zip. Yo ya lo descomprimí y nada más le damos doble clic y ya nos manda al programa. Y en esta parte donde dice Flash from File, ahí es donde vamos a seleccionar la imagen que vamos a grabar. En este caso igual ya descargué el Ubuntu, lo selecciono y le doy a abrir y seleccionamos el objetivo, que puede ser la memoria. En este momento pues no he insertado la memoria. Ya una vez que hayamos insertado la memoria donde lo queremos poner, ya podemos instalar. En este caso, ya una vez terminado, le damos en flash y vamos siguiendo las indicaciones que nos dé el programa. Y depende de tu equipo cuánto se tarde. Realmente es muy rápido crear esta memoria. La introducimos y pues ya nada más es ir siguiendo las instrucciones que vamos a ir viendo a continuación. Ahora voy a minimizar esto. Me voy a meter a la máquina, al VirtualBox. Vamos a crear una máquina virtual nueva. Entonces, por ejemplo, vamos a poner aquí Ubuntu. Vamos a regresar en nueva, damos clic, damos Ubuntu para ponerle nombre. Linux, vamos a darle aquí en Ubuntu 64 bits, le damos siguiente
Por ejemplo, aquí le podemos dar cuánto queremos de memoria. En este caso yo voy a darle lo más que se pueda para que sea rápido. Como estoy grabando, también eso le quita muchos recursos. Entonces vamos a darle de mis 8 gigas, le voy a dar la mitad. Vamos a darle más o menos lo de 4 gigas. Más o menos. Le damos siguiente. Le damos crear un disco virtual ahora. En este caso dice que el recomendado es de 10 gigas. En este caso vamos a utilizar esta imagen Virtual Disk Image y damos siguiente. Reservado dinámicamente quiere decir que aunque nosotros le demos un tamaño específico a esta unidad virtual, no se va a ocupar todo el espacio, sino que va a ser dinámico. Conforme vayamos ocupando el espacio, se va a ir agrandando esta imagen de disco. En cambio, si yo le doy tamaño fijo, el tamaño que yo elija ya va a quedar reservado en ese archivo. Entonces nosotros le vamos a poner reservado dinámicamente. Siguiente. Para este caso vamos a darle 16, vamos a darle 32 gigas, más o menos. Ahí ya está listo. Creamos y ya se ha creado la unidad virtual. Ahora vamos a configuración y tenemos en almacenamiento. Nosotros vamos a añadir la imagen de disco, la cual es la que ya tengo aquí yo descargada. Le damos a abrir y listo. Entonces ya quedó aquí. Esto es como si tuviéramos un CD adentro de la máquina virtual. Entonces lo que hicimos es como si hubiéramos metido el disco de Ubuntu a esta computadora. Entonces le damos a aceptar. Listo. Y le damos iniciar. Y aquí, como podemos observar, nos da varias opciones. Aquí le podemos dar probar probar o instalar Ubuntu, pero eso es como lo que estamos haciendo ahorita. Te abre Ubuntu y luego tú lo instalas. En este caso, lo que nosotros vamos a usar es el de gráficos seguros. Aquí nos vamos a Ubuntu, instalar. Vamos cerrando algunas cosas, esperamos que se cargue. Y como pueden ver, ya está empezando a cargar en nuestra máquina, que es lo mismo como si la estuviéramos instalando en físico. Entonces esperamos que cargue todos los drivers necesarios para empezar a iniciar la instalación. Como pueden observar, estos sistemas operativos son muy ligeros, más ligeros que Windows o Mac OS. Inclusive podría estar ejecutando más cosas en mi computadora y no se atora. Aquí ya nos mandó a la pantalla de instalación. Yo escojo idioma español. Vamos a darle instalar Ubuntu. En mi caso yo utilizo el teclado de español latinoamericano. Vamos a ver si puedo agrandar un poquito esto. A ver.
al modo escalado. Ay, no sé si fue bueno hacer esto, pero ya lo hice. Vamos a aceptar. A ver, esperen un momento que ya se atoró esto. Por ejemplo, instalar Ubuntu. Aquí le doy en continuar. Ok. Esperen. Ajá. Con control C podemos salir de la vista que está anterior de la máquina virtual. Control, pero en mi caso fue con control de la derecha y C. Estoy tratando de configurar aquí para poder ver bien los detalles. Ok. No, sigue igual. A ver, permítanme. Vamos a salir. Damos control C. Cambiamos nuevamente para que esto es interesante para ir viendo los detalles que van ocurriendo conforme nosotros queremos hacer este tipo de instalaciones. Puede ser que a veces no se adapte inmediatamente. Por ejemplo, aquí yo ya me salí del instalador, pero sin embargo Ubuntu, por, ahora sí que por defecto, ya me, ya me mandó aquí directamente como para probar el sistema operativo, o sea que puedo utilizarlo. Por ejemplo, yo minimizo todo y se dan cuenta es que estoy utilizando un Ubuntu adentro de este Ubuntu. Igual incluso puedo abrir el explorador, este, el explorador, el navegador de internet. Tengo internet aquí también. Control de volumen. Por ejemplo, aquí ya entré. Puedo explorar incluso aquí mismo. Todavía no está instalado. Esto no significa que esté instalado. Inclusive esto le sirve porque supongamos que no están seguros si lo van a instalar. Antes de instalar todo, pueden probar si realmente. Por ejemplo, aquí está Genome. Como pueden ver, aquí están todas las aplicaciones que tiene ya instaladas. Actualización de software. Por ejemplo, aquí está este creador de discos de arranque. También sirve si quieren crear el disco de la USB de instalación o el DVD, pero les recomiendo más Balena Etcher porque luego con este he tenido un poco de problemas. También tenemos LibreOffice, que es como es la versión libre de Microsoft Office y también tiene herramientas, pero a veces a la hora de guardar los formatos pues no son tan compatibles. Algunas cosas sí, otras cosas no. Por ejemplo, las fórmulas por ejemplo, si haces un documento de Word y quieres hacer una ecuación, tiene la opción de insertar ecuación. Cuando tú pases ese archivo de Microsoft Office a LibreOffice, pues como hiciste ese formato para hacer una ecuación
en Microsoft Office, cuando lo guardes, cuando lo quieras abrir en LibreOffice, pues no va a quedar igual. Entonces sí vas a tener esos pequeños detalles que a veces no son tan compatibles. Sí te sirven para trabajar, pero va a haber ciertas cosas que, pues sí, aunque incluso aquí puedes guardar archivos. Pues de hecho es igual también puedes que Office, puedes guardar en distintos formatos, incluso transformar a PDF y en docx. Pero pues sí, si no son documentos muy complejos, sí te funciona. Y bueno, ya cerrando esto, vamos a apagar y cerrar. Por ejemplo, apago esto. Por ejemplo, aquí ya me va a sacar de la máquina virtual. Me dice que quite la memoria, pero no es necesario. Ahora le doy iniciar nuevamente, le doy cambiar, hago más grande la pantalla a ver si esto hace que funcione. No, no me deja instalarlo. Apago la máquina. Vamos a ver en configuración, en almacenamiento. Lo que pasa es que está vacío. Tenemos que volver a cargar el disco que habíamos metido en almacenamiento. A ver, vamos de nuevo. Configuración, almacenamiento, le damos controlador ID, le añadimos esta imagen nuevamente de Ubuntu. Aquí ya sin querer ya abrimos varios, los podemos ir eliminando y le damos a aceptar nuevamente, le damos iniciar y ahora sí le damos en Ubuntu Safe Graphics. A ver, modo escalado. Ya estamos entrando, hay que esperar. Ya está cargando nuevamente. Igual aquí nos va a marcar que tenemos conexión y todo lo demás. Nos dice instalar Ubuntu, le decimos que queremos en español, instalar Ubuntu. Nuevamente español latinoamericano. Le damos en continuar. Disculpen que se vea así. En este caso, ¿qué aplicaciones me gustaría instalar para comenzar? Tienen la opción de instalación normal, pues que les instala todo lo que más se ocupa. La instalación mínima, que solamente sería el navegador web y las utilidades básicas. Tenemos las actualizaciones de Ubuntu. También si las queremos descargar, en este caso les vamos a decir que no para que nos tardemos lo menos posible. Y la instalación normal.
Este de instalar programas de terceros, hardware, gráficos, Wi-Fi, formatos multimedia media adicionales, es precisamente lo que les comentaba. Si lo vemos de modo purista, pues si no queremos no los instalamos, pero mucho del hardware que utilizamos en nuestra computadora tiene software privativo o patentado. Entonces, para que funcionen necesariamente, pues sí, lo tenemos que tener en algunos casos. Es- no lo vamos a saber a menos de que lo instalemos. Por ejemplo, en este caso yo le voy a decir que sí los instale y le damos continuar. Vamos a esperar a que cargue. Voy a cerrar algunas de las aplicaciones que tengo abiertas para que no tengamos problemas que vaya a ocasionar algún conflicto, pero no debe. Como este disco duro es nuevo, nos dice que si queremos borrar el disco, instalar todo. Mm, Lo, Estoy buscando un lo, sartén chiquito. lo que podemos, tenemos dos opciones, borrar el disco e instalar Ubuntu Necesito o de más mamá. opciones. Por ejemplo, aquí lo que yo voy a hacer es de todos modos voy a tener que editar. Eh, aquí continuamos y por ejemplo en esta opción donde dice tipo de instalación, este tenemos un solo disco, el cual lo podemos particionar. En este caso, pues lo podríamos hacer, pero como vamos a ocupar todo el disco duro, no es necesario. Normalmente te va a pedir, hay distintos tipos de formas de particionar el disco duro en un sistema GNU Linux. Por ejemplo, vamos a buscar, la principal de todas es la, mm, la partición home. Por ejemplo, puedes dividir tu disco duro y asignarle a cada una de las carpetas principales que utiliza el sistema una partición de disco duro. Por ejemplo, Home es donde se guarda casi todo lo de todos los usuarios. La configuración del usuario, documentos, escritorio, imágenes, video, etcétera. Esa, esa es la que más vamos a ocupar. Y por otro lado está la partición swap. La swap es como una partición como una memoria secundaria, pero si tenemos buena memoria RAM, raramente la va a utilizar el sistema operativo, pero de todos modos no está de más tenerla. Mm, por ejemplo, estoy buscando aquí una imagen donde vengan las particiones de disco duro Linux, un ejemplo. Por ejemplo, aquí en esta se ve cómo está la Linux Swap, cómo, cómo le da 1 GB de espacio. Aquí vamos a utilizar principalmente nosotros el tipo de formato extern, que puede ser ext2 o xt4, y también tenemos la Linux Swap. ¿Qué otra tenemos aquí? Podemos instalarlo en Dual Boot también con Windows y Linux. Por ejemplo, aquí tenemos estas particiones que ya están elegidas, reservadas para Windows. Por ejemplo, este es de un disco duro que tiene unidades NTFS y le asignó un buen espacio de 350
para el arranque, para el sistema, y otro de 542 gigas que es para el sistema operativo completo. Por otra parte, tenemos lo que es la raíz, que es X4. Aquí es donde, o sea, si nosotros nada más ponemos esta línea, significa que ahí se va a instalar todo. Por ejemplo, en SDA6, aquí como podemos ver, este es nuestro root, nuestro directorio principal. Entonces ahí se van a instalar todas las carpetas que tengamos de nuestro sistema operativo. Mientras aquí tenemos todo lo que es la carpeta home. O sea que esta carpeta en exclusivo la vamos a tener asignada a la partición SDA7. Y por otro lado, tenemos la Linux Swap, que es donde es como una memoria secundaria. Vamos a dejarlo así por lo mientras y en otra ocasión lo explicaremos a más detalle. Por ejemplo, aquí en la Linux, en el sistema Linux tenemos que dejó 358 gigas para la parte de los usuarios, porque es donde vamos a almacenar más cosas. Mientras todo lo demás son archivos de sistema que sí ocupan un importante espacio, pero no lo es tanto. Entonces, y para la swap, pues dependerá de nuestra RAM. Por ejemplo, si tienes 2 gigas de RAM, yo te recomiendo que la misma cantidad de memoria swap se la asignes. Si tienes 2 gigas, 2 de swap. Si tienes 8 gigas de RAM, 8 gigas de swap. Pero puede ser es mucho menor. Bueno, ya visto todo esto, pues aquí no haremos particiones. Por ejemplo, como si quisiéramos hacer una nueva tabla de particiones, lo podemos hacer así. Nueva tabla de particiones. Y por ejemplo aquí ya quedó una partición nueva. Por decir, si yo quisiera hacerlo, la- eh, al final creo que ya lo estoy haciendo, así que lo vamos a terminar de una vez. Eh, pues sí, ya está. La otra opción solamente era darle que la máquina elija en sí qué es lo que va a hacer con el disco duro. Le damos la libertad de que ella elija dónde va a meter las particiones. En este caso nosotros lo podemos hacer directamente. Por decir aquí, si tenemos 34 gigas, realmente tenemos muy poquito. Vamos a darle por un ejemplo aquí. 5 gigas más o menos para el sistema, y le damos que el root va a ser aquí nuestro sistema de archivos principal. Ajá. Ok, seguimos teniendo espacio libre. Le decimos por ejemplo que queremos que la swap eh, es esta de área de intercambio. Le decimos que es solamente 2 gigas, más o menos 2 gigas. Y el resto pues lo podemos utilizar para home. Por ejemplo, aquí ya nos marca algunas carpetas que podríamos asignarle su partición individual. Aquí por si está la carpeta boot, temporales. Por ejemplo, boot pues está relacionado a lo del inicio de la computadora, archivos temporales, usuarios, esa más que nada aquí se guarda como el registro de qué es lo que sucede en la máquina, como un historial. Estas dos no las conozco muy bien, la de SRB y la de OPT, casi no las he usado. Se utilizan más que nada cuando vamos a montar servidores, porque tenemos que ir guardando y tener puntos donde podamos saber que hubo un problema, una anomalía, un error. Entonces ahí llevamos registro de todo eso.
Ahora, en este caso, pues nada más Home, le asignaríamos una carpeta aparte y como ven, ya está todo listo. Ya nada más sería dar instalar ahora. Ya una vez marcado esto quiere decir que ya está listo. Por ejemplo, le doy así, me va a decir que va a formatear las algunas se han creado con demasiados pequeños, con al menos una de este tamaño. Entonces no son suficiente el espacio que yo les asigné. Entonces vámonos hacia atrás. Como estamos ocupando muy poco espacio, vamos a darle que borre el disco y que instale. Y vamos a ver para 32 gigas cuánto sería el tamaño óptimo. Por ejemplo, nos vamos a instalar. Por, bueno, esta es una opción. Instalar. Perdón si los estoy confundiendo mucho. Por decir aquí, se dan cuenta, me está creando dos particiones. En el caso de que yo quisiera borrar e instalar sin crearlas yo manualmente, le damos que sí y continuamos. Vamos a esperar. Nos dice que seleccionemos la región, en este caso yo escojo Ciudad de México. Seguimos así. Vamos a asignar aquí un usuario, por ejemplo le voy a dar GNU. Alguna contraseña, por ejemplo 1, 2, 3, 4. No hagan esto. Tienen que escoger una contraseña más compleja. Y por ejemplo iniciar, si quieren que inicie automáticamente o que le solicite la contraseña para iniciar sesión. Esta opción en otra ocasión les digo para que funcione. En este momento la verdad no lo sé. Lo que estoy haciendo aquí es explicarle a las personas mi experiencia con Linux. No soy un usuario tan avanzado, pero la verdad he aprendido mucho utilizando estas herramientas. Entonces, como se dan cuenta, no es muy difícil. Lo mismo sucede en Windows y en MacOS. Tenemos opciones que realmente muchas veces como usuarios no tenemos ni idea para qué funcionan. Y sin embargo seguimos utilizándolo. En Linux te vas a encontrar con lo mismo. Va a haber opciones. Por ejemplo, así como en Windows te puedes meter al registro y hacer modificaciones al sistema operativo. Muy pocos usuarios lo hacen a menos de que seas un experto. Lo mismo vas a tener en Linux. Va a haber cosas que mejor es mejor que así las dejes como están. Y por ejemplo aquí lo que estamos haciendo ya es ya crear nuestro usuario y le damos continuar. Y como puedes observar ya se está instalando el sistema operativo. Se tarda un poco más porque pues nosotros lo estamos haciendo en una máquina virtual. Entonces pues aquí yo tengo restringido un poco esta computadora virtual, por decir aquí, en lo que se instala podemos ver las características, ¿no? Está diseñada para instalarse por las características que nosotros le dimos para que sea un Ubuntu de 64 bits, con una memoria de 107 megabits, bueno, 4107 megabits. Uh, Memoria de video de 16 megabytes, me parece. Es que son diferentes unidades las que maneja Linux. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a bytes.
pero en Linux se maneja otra medida de unidad. Por ejemplo, aquí son gips. ¿Cuánto es? Por ejemplo, ¿cuánto es un gip? Vamos a ver. Aquí están. Son GB bytes. Por ejemplo, los gigabytes, como les dije, pues son un byte son 8 bits. Pero por ejemplo, un gigabyte no es lo mismo que un gigabyte, que son los que ocupan aquí. Por ejemplo, aquí en esta página nos menciona que son en unidades de 10, no de 1024. Por ejemplo, un kilobyte tiene 1024 bytes y así sucesivamente. Un megabyte tiene 1024 kilobytes. En el caso de los gips es diferente, son en unidades de 1000. Entonces sí varía un poquito entre uno y otro. Entonces, por ejemplo, aquí está. Miren, aquí por ejemplo nos dice que el kilobyte, el KB, ok, ok, sí, disculpen, ahí en este caso yo estoy viendo la página de internet, yo los estaba diciendo al revés. Miren, un kilobyte son 1000 bytes, pero por ejemplo en el caso del kibibyte, sí son 1024. Entonces en este caso pues sí varían mucho, porque no es lo mismo 1024 bytes que 1000 bytes. Entonces un medibyte sería como el equivalente del megabyte, solamente que en vez de 1000 son 1024 y así sucesivamente. Entonces pues sí, hay mucha confusión en esto. En otro video que haga posterior voy a investigar bien y les diré que encuentro de estas unidades, pero en sí, como pueden ver, sí son muy distintas. Tanto los kibibytes como los kilobytes. Nada que ver uno con el otro. Ahora, regresando a lo que está haciendo la máquina virtual, pues ya casi va a terminar de instalarse. Estamos nada más esperando a que termine y vamos viendo. De hecho, termina de instalar muy rápido todo el sistema operativo, pero al final yo he notado que cuando ya va casi por concluir se pone a borrar cosas. Es como que instala todo primero y luego va quitando lo que ya no necesita. Entonces se está porque este disco estaba desde cero, entonces empieza a quitar todo lo que ya no va a ocupar para que pueda funcionar. Y pues pues ya queda instalado con lo necesario. Por ejemplo, aquí podemos ver en esta parte de características del sistema operativo. Por ejemplo, tienes como una especie como de tienda virtual que le llaman tienda de snaps. Ahí es donde nosotros podemos ir bajando las aplicaciones que necesitemos y las cuales ya están supervisadas por la misma distribución. También podemos instalar de lugares externos, pero ya no está bajo nuestra responsabilidad. Por ejemplo, Google Chrome no lo vas a encontrar aquí. Ese te lo tienes que descargar. En lugar de exe, en este caso son archivos DEP o incluso binarios. Entonces, pues ya es bajo tu riesgo si los quieres instalar o no.
Tenemos algunos programas que existen también para Windows, por ejemplo el VLC, el Spotify, también lo vas a tener aquí. El reproductor, pues traen el Reading Box, cual más está otro que es el... Ay, se me fue el nombre. Amarok, Amarok, a ver, vamos a buscarlo. Amarok. KDE. Aquí está. En este caso sería para Kubuntu. No sé si esté la versión para Ubuntu, porque sí varían mucho entre un entorno y otro. Por ejemplo, aquí no vas a poder ejecutar directamente programas de Windows en Ubuntu. Y en Ubuntu te va a costar un poquito de trabajo correr algunas aplicaciones de Kubuntu. Tendrías que instalar algunas cosas de Kubuntu para tener esa ventaja en Ubuntu también. Aunque sí se puede tener las dos cosas, porque sí he tenido los dos instalados, pero sí te alenta un poquito la máquina. Yo te recomiendo que nada más o usas Genome o usas KDE, porque si no es como si estuvieras ejecutando en los dos entornos gráficos al mismo tiempo. Al menos a mí así me ha pasado. Entonces, puedes tener Kubuntu o Ubuntu o Subuntu, cualquiera de ellos, pero este procurar usar las herramientas que únicamente las que necesitas. En todos los casos se instalan igual. Por ejemplo, ya trae Firefox, trae Chromium, que es como la versión libre de Google, pero sin todas sus de Google Chrome, pero sin todas sus características, que ya traen software privativo. ¿Qué más? El Thunderbird, que es como un gestor de correo electrónico. En este de Thunderbird puedes meter tus cuentas de Gmail y de Microsoft Outlook. Y otros también. Yo en sí nada más he usado esos. Proton Mail no se puede meter en Thunderbird, ese sí directamente en la página. Se puede adaptar, pero solamente si ejecutas Thunderbird en Windows. Ese correo también es muy interesante, el Proton Mail del CERN. ¿Qué otro? Aquí está el LibreOffice. Aquí tiene varias opciones para mejorar la apariencia del sistema operativo. ¿Qué más? Y como ven, pues aquí lo que nos marca que hay diferentes equipos comunitarios regionales, incluso los repositorios, cuando quieras actualizar el sistema operativo te dice de qué región necesitas las actualizaciones. Y puedes escoger de la misma región donde tú vives es- o buscar hay una principal, la de Canonical, que es la que yo recomiendo. ¿Qué más? Hay que esperar, ya casi termina de instalar. Ya le faltan pocos segundos. O sea, vamos a ver qué hace. Oh, todavía le falta aquí. Como aquí no se alcanza a ver bien, pero aquí nos va diciendo que está desempaquetando e instalando algunas actualizaciones.
Ya nada más hay que esperar a que termine. Esto se debe a que es más lento que si lo hubiéramos ejecutado directamente en la computadora donde estoy utilizando la máquina virtual, por ejemplo, procesadores. Esta máquina tiene 12 CPUs. Como podemos ver, en este caso de los 12 solamente estamos utilizando uno. Si le hubiéramos puesto aquí por lo menos 5 de los 12 procesadores, tal vez hubiera ido más rápido de lo que estoy instalando ahorita este sistema operativo aquí. Pero ya no podemos hacer la modificación hasta que terminemos de instalar y apaguemos la máquina virtual. Podemos modificar nuevamente el número de procesadores. Aquí en la página de Ubuntu podemos ver algunas características del sistema operativo. Por ejemplo, aquí nos dice en cuántos países se utiliza. Si se dan cuenta, en Estados Unidos es donde más se utiliza este sistema operativo. El 59% es en lenguaje inglés y lo demás casi el más significativo es el español, seguido de otros el francés, portugués. Se utiliza en varias partes del mundo. Por decir, aquí nos marca qué tipos de pantallas son los que más se utilizan. La mayoría pues sí utiliza una buena densidad de píxeles. El número de CPUs, por ejemplo, la mayoría utilizan computadoras con de 1 a 3 CPUs. Nosotros en nuestra máquina virtual pues sí solamente tenemos un CPU. Tipo de RAM. ¿Qué más? Del disco. La mayoría lo instalan en discos de 0 a 499 gigas. Pues el tipo de particiones es lo que nosotros hicimos. Nosotros hicimos la instalación manual. Primero hicimos intentamos la instalación manual y después borramos e instalamos. Entonces, la que más se utiliza es precisamente esa, es nada, dejar que la máquina haga todo. La instalación manual es la que más se utiliza también. Y aquí hay otros tipos de instalaciones, por ejemplo, borrar y lo que ya estaba y reinstalar, aprovechar todo el disco. También está esto de encriptar LVM, es otro tipo de formato, se utiliza para encriptar tu información. Y hay otro tipo de instalación que es el upgrade, que es de una versión anterior pasar a la siguiente, lo cual yo casi no recomiendo porque a veces no queda bien, ya que algunos drivers quedan rotos, algunos archivos de los drivers quedan rotos. A veces sí, con el tiempo te puede llegar a dar problemas. No siempre sucede, depende del tipo de máquina que tengas, pero de preferencia no, a menos de que sí sea muy necesario para ti, ya que el upgrade te puede ayudar a que a lo mejor no pierdas tu configuración o los archivos que ya tienes, porque nada más vas a instalar la actualización. Entonces todo lo demás se va a quedar como está. Número de particiones.
Por ejemplo, en nuestro caso, la máquina va a decidir cuántas vamos a hacer. En nuestro primer intento hicimos 3 particiones. Por lo regular, el 50%, como se ve aquí, prefiere utilizar una sola partición. El 33% utiliza Ubuntu de manera física en su computadora, como es mi caso, y el 61% lo hace en una máquina virtual. La mayoría de usuarios entra directamente al sistema cuando se enciende su máquina. ¿Cuál de estos? Pues sí, serían las características más importantes del sistema. Muchos, si se dan cuenta, aquí utilizan Ubuntu como sistema secundario de forma virtual. Si ya terminó la instalación, le damos reiniciar. Va a reiniciar el disco. Aquí le vamos a dar, por ejemplo, aquí le vamos a dar sacar el disco. Ahí ya lo sacamos. Por ejemplo, aquí si lo marcamos o lo desmarcamos, como si volviéramos a meter ese disco de Ubuntu, le damos enter, ya salió. Al reiniciarse la máquina, ya nos está cargando el sistema operativo. Y nada más está haciendo las últimas configuraciones y hay que esperar. Aquí ya tenemos esto. Ahora vamos a apagarlo para ver cómo funciona con más CPUs. Y le ponemos aquí en configuración. Almacenamiento, sistema, procesadores. Vamos a darle 1, 2, 3, 4, 6 procesadores, la mitad. Y vamos a ejecutar. Vamos a ver que se tiene que ejecutar un poco más rápido. Sí mejoró. Ponemos nuestra contraseña. Enter. Y ya quedó instalado. Vamos a omitir. Por ejemplo, aquí nos permite de una vez conectar nuestras cuentas, pero no lo vamos a hacer. Si queremos enviar informes a Canonical, si queremos dar nuestra ubicación, y nos da algunas aplicaciones que podemos instalar, como Android Studio para desarrollar las aplicaciones Android, Visual Code para programar en Python, tenemos Zoom para videoconferencias, Spotify, PyCharm, que es como para Python, Krita, que es como el Illustrator para diseño gráfico, GIMP, que es para dibujo. Zero AD es un juego de estrategia como la D del Imperio, VLC que es para video y OBS Studio que nos sirve para editar video, aquí por ejemplo ya nos está saliendo que si le queremos hacer actualizaciones de software, le podremos dar ahora o lo hacemos en otra ocasión. Vemos que sí, y así es como tenemos. Si se dan cuenta, este Ubuntu se está ejecutando dentro de este otro Ubuntu. Aquí tenemos el Thunderbird. Aquí podemos gestionar y tener varias cuentas de correo. Tenemos el explorador.
Por ejemplo, aquí vemos cómo quedó todo repartido y pues solamente usó una partición. Metió todo en una sola partición en el root, en el principal. Y por ejemplo la carpeta home la debemos de tener aquí mismo porque todo lo metió en una sola carpeta. Home, a boot le pudimos haber hecho su carpeta o srb. Vamos a ver, srb no tiene nada. Bar tiene por ejemplo aquí los registros de crash del sistema. Cuando, ¿qué más? Temp, de archivos temporales. O no tiene nada ahorita. CD-ROM, aquí se guardan como el montaje de ciertas unidades. etc. Aquí se guardan algunas características de las aplicaciones que instalamos. Pero nuestra carpeta principal es Home. Aquí está nuestro usuario que creamos GNU. La carpeta descargas, documentos, escritorio, imágenes, música, videos, público y plantillas, de las cuales también podemos accesar aquí mismo en el menú del explorador. Para GNOME, en este caso es el programita para ver el disco duro, es el Nautilus. Por ejemplo, si yo me voy a la terminal, ejecuto aquí Nautilus y me abre el programa de las carpetas. Este terminal, como ven, normalmente también podemos instalar programas desde aquí de la terminal. Eso lo podemos hacer en otra ocasión. Y también lo podemos hacer desde la Snap Store. ¿Dónde está? Aplicaciones. Vamos a buscar. No me sale aquí. Vamos a ver. Cerramos esto. Software. Aquí. En software abrimos. Ah, no, software y actualización. Ah, este de software y actualizaciones es para actualizar el sistema operativo. Por ejemplo, aquí están los repositorios de donde queremos recibir las actualizaciones, cada cuándo. Ubuntu, aquí dice el servidor para México, es el que yo estoy utilizando. Y ya. Entonces vamos de nuevo. Porque están muy pequeños los símbolos. Actualizaciones. Ese ya lo habíamos visto. Aquí está. Ubuntu Software. Ese de Ubuntu Software. Vamos a ponerlo aquí. Es este. Era Ubuntu Software. Aquí nos metemos. Y aquí está descargando las aplicaciones que podemos instalar en nuestro sistema operativo. Por ejemplo, aquí está la tienda. Por decir, si yo seleccionara Spotify, le doy aquí instalar, pongo mi contraseña
y ya se empieza a instalar. De la tienda Snap también, la cual está en internet y se puede hacer también desde la terminal, que es, que es exactamente lo mismo. Hay otros métodos también de instalar Snap, Snap Store, Snap Store, Snap Store. A ver, Snap Store, okay. Aquí está snapcraft.io, esta es la página oficial. Aquí es donde encontramos todas las aplicaciones que hay disponibles. Ya una vez hecho esto, pues ya está todo listo para utilizar nuestro sistema operativo. Ya nada más esperamos que se acabe de instalar el Spotify y ya terminamos. Como pueden ver, aquí mejoró mucho la máquina virtual. Si no queremos instalar, si solo queremos probar el sistema operativo, pueden bajar varias distribuciones y probarlas aquí mismo. Pero pues sí, hay que descargar muchos archivos. Las más ligeras distribuciones son de 1 GB o menos, pero tengan cuidado nada más de no dañar su computadora. Luego a veces se hace un poco un vicio, le llaman distro hopping, que es estar instalando y desinstalando distribuciones. Y realmente entre una distribución y otra a veces no hay mucha diferencia o algo que aporten nuevo. Entonces realmente no hay que instalar tantas distribuciones. Hay que utilizar solamente las que creamos que realmente van a tener un atributo o una característica importante para nosotros que necesitamos. En mi caso, pues yo estaba utilizando KDE, lo estuve utilizando durante 6 meses y funcionó muy bien, pero esta última actualización me dio algunos problemas y tuve que volver a regresar a Genome y ya se me solucionó los problemas que yo tenía con la otra. Probablemente en alguna actualización posterior vuelva a instalar KDE, ya que algunas aplicaciones pues sí me funcionan ahí. Por ejemplo, hay programas, cuando escribe uno programas, por ejemplo en Qt, corren casi de manera nativa en KDE, mientras que en Genome he tenido que ejecutarlos desde la terminal. Entonces, pues sí, eso sería todo lo que habría que ver en cuanto a la instalación. Como pueden observar, ya está instalado todo aquí, ya listo para funcionar. De Ubuntu hay algunos complementos que puedan instalar para que tenga mejor le saquen mejor provecho al sistema operativo. En cuanto a Microsoft, pues pueden utilizar algunas aplicaciones de Windows en Linux con un programa que se llama Wine, pero pues no van a obtener el mismo rendimiento, ya que no tienen los drivers necesarios todavía en algunos casos para que funcione. Las herramientas que utilicen en Windows, que sean así muy necesarias en Windows, se las recomiendo más que las utilicen en ese sistema operativo, o que busquen alguna herramienta equivalente a esta en Linux. En mi caso, por ejemplo, yo utilizaba Illustrator para hacer algunos logos y ahora utilizo Inkscape.
que hace exactamente lo mismo y al menos para la calidad que yo utilizo pues realmente no me causa ningún problema. Igual todo el software realmente pues es libre. De hecho, si utilizas este tipo de software, yo realmente ya tiene mucho tiempo que no consumo software privativo, salvo el Windows 7, únicamente para cuestiones de la escuela, que a veces me solicitan algunas cosas que no se puede hacer en Linux por cierta compatibilidad y nada más. Pues sí está un poco pesado el Spotify, ya lo está cargando, pero pues sería todo por ahora y nos vemos en otro video. Oye, pero está muy largo tú. Puede ser. A grabarlo y... Ah, sí, ¿no?